Hola, espero que hayan tenido un divertido día. Hoy veremos algo que prometí y ese es hablar del nivel fan. Bueno, comenzamos. Todos recordarán esta imagen que en la época de oro de los Backrooms daba terror. Lamentablemente con el tiempo el nivel se convirtió en un chiste, haciendo que el creador matara el nivel convirtiéndolo en el nivel remanente de fiesta. Pero en la actualidad volvieron a aparecer registros del nivel fan, y de los partygoers, pero ahora el nivel fan no es lo mismo. Es peor. Ya dicho todo este antecedente comenzamos. Bueno, este es el nuevo nivel fan, como verán muestran unos dibujos pegados a la pared, pero estos dibujos que también estaban en el antiguo nivel fan, ocultan algo terrible. Bueno, el nivel es clase 5 combinación, esto quiere decir que es inseguro, no asegurado, y tiene muchos peligros extremos de entidades, ambientales y psicológicas. Este nivel se caracteriza por tener en casi su totalidad de cuartos decorativos de fiesta, a diferencia del antiguo nivel, este nivel es 1000 veces más grande, y se divide en tres: los playrooms, salas de fiesta y salas post-fiesta. Cada una de estas secciones tiene diferentes peligros, por lo cual este nivel tiene un riesgo combinado. Comenzando con la primera zona, los playrooms, también conocidos como salas de infantes torturados. En la primera sala de este nivel hay unos dibujos en la pared que hacen referencia a 5 personajes. Una garza, una especie de esponja con brazos y piernas, un supuesto ser humano amarillo, un elefante bípedo y algo similar a un oso de peluche. Estos son los llamados guardianes. En esta sala parecen tener luz latinoamericana, ya que hay una gran posibilidad de que haya apagones. Por cierto, esta es la parte más perturbadora de esta sala, ya que muestra lo que en verdad oculta esta, y son muchas manchas de sangre, en concreto los dibujos pegados a la pared. Para salir de esta sala debes de agarrar una tarjeta de atril, que son estas. Con esta tarjeta podrás salir de esta sala solo con mostrarlo en la puerta. Por cierto, esta tarjeta no la debes de tirar, ya que lo vas a necesitar durante tu largo recorrido. Esto va a ser muy largo, ya que solo dije la información de la primera sala de la primera parte de este nivel. Siguiendo con la descripción, después de salir de la primera sala, entrarás en una especie de vestíbulo de un hotel grande, pero lamentablemente este vestíbulo está peor que supermercado socialista, tiene 0 recursos, por lo que, aunque busques, no podrás ratear la zona. El lugar es blanco con tonos azulados con algo de temática infantil. Para que lo vean mejor, aquí está una foto. El que tomó la foto se cree que está presuntamente muerto. Como dije antes, este lugar está desprovisto de recursos, pero hay una excepción. Estos son unas máquinas expendedoras, el cual hay una probabilidad de que suelten agua de almendras. Ya me dio curiosidad probar dicha bebida, ya que es la más famosa en los Backrooms. Es recomendable que agarres esta agua, ya que seguramente te vas a quedar traumado más adelante. Este lugar tiene muchos caminos, pero el único que se sabe dónde va es el de un ascensor con puertas naranja y violeta, que detalladamente está en un archivo de exploradores anónimos. El archivo dice lo siguiente. Subes por el ascensor. Una tonada familiar de ascensor retumba por y ameniza la llegada a este lugar. Después de haber visto sangre derramada, puede que estés algo nervioso. No ha pasado nada, aún. Llegas al primer piso. No parece estar tan mal. Es otra sala con temática de fiestas en la que hay unas grandes puertas cerradas. Varios carteles están dispuestos cerca de dichas puertas, indicando que esta zona está controlada por un guardián y, además, que la zona está videovigilada. Además, otros carteles rezan las reglas del lugar, siendo estas similares a las de la tarjeta ID, y otros aspectos como la minoría de edad que tienen que tener los que entren por la puerta. Hay una especie de atril digital, similar al del principio del fin, pero este no contiene ninguna tarjeta. Tienes que pasar la tuya. Tras varios intentos, podrás acceder a lo que hay detrás de las puertas. Un mirador al vacío. Pero se siente raro. Hay una presencia en el lugar que te incomoda. Como si alguien estuviera mirando. Alguien acompañado de muchas voces de infantes llorando o susurrando. Es extraño, no se entiende nada de lo que están diciendo. Además, la situación del mirador tampoco ayuda.
Lo que se ve son unos focos a la distancia que iluminan más bien poco y nada más, por lo que no sabes con certeza qué hay al otro lado. Decides regresar al elevador por si realmente hay algo acechándote. Dicho elevador abre las puertas misteriosamente, entras y seleccionas el botón de bajar por el ascensor, esperando poder bajar a la anterior planta y volver por donde has venido. Pero no, esto no iba a terminar. Pulses el botón que pulses, el ascensor solo te llevará a un sitio, hacia la siguiente planta. La tonada del ascensor se distorsiona poco a poco, mientras tu voz interna empieza a escucharse por la sala a modo de gritos. Estás realmente atrapado. Los botones del ascensor se han sustituido por unos garabatos tachados con sangre que aluden a unos botones de ascensor. Este está yendo hacia arriba sin ningún control a la siguiente sala. Empieza lo verdaderamente terrorífico, y por lo cual tu cordura cae en picado. La siguiente habitación es parecida a la que caíste, pero pilas enteras de cadáveres pequeños se amontonan en las paredes. La sala está casi al completa cubierta por sangre, a excepción del techo, en el cual se muestran unas pinturas hechas con este líquido carmesí. Estas pinturas parecen dos ojos mirando fijamente, el símbolo que aparece en los carteles de protegido por el guardián del oso, reglas sueltas del lugar, sobre todo la última de las tarjetas ID, y una especie de ilustraciones de un niño rodeado por 6 brazos. Es tétrico. Bastante tétrico. Retroceder a este paso no sirve para nada. Ahora solo queda escuchar los pasos de la bestia y huir al ascensor, al mismo sitio que te llevará a más plantas. Tus ruidos internos se intensifican. La música del ascensor apenas se escucha y un miedo enorme te entra por lo que sea que se halle en la siguiente sala. No llegas a entrar a la sala por la rapidez con la que las puertas del ascensor se cierran, pero puedes ver lo que parece un pasillo amarillento curvado. En las paredes del lugar hay dibujos a color de un oso asustando a una niña, y lo que se oye en la sala no es distinto. Gritos de niños y una risa demoníaca se oyen a la distancia del lugar mientras este mismo está temblando por lo que parece que son pasos. Él cada vez está más cerca de ti. Sigues ascendiendo, sin control del ascensor, el cual está abriendo y cerrando las puertas cada vez más deprisa. Solo llegas a ver unas habitaciones con muchos cadáveres de humanos que no parecían ser mayores de 15 años por la estatura de dichos cadáveres. Además, en estas habitaciones, había un líquido negro presente, formando palabras como el fin soy yo. Solo se sabe que una vez se encontró otra palabra distinta a estas anteriores que resalta entre todas las palabras. Partignoer. El ascensor sigue subiendo sin decrecer su velocidad. No sabes cuándo terminará esto, pero deseas que lo antes posible. El ascensor se para. Ahí está él. El supuesto guardián del lugar. Parece inofensivo, pero a sus espaldas oculta verdaderas atrocidades. Y en la misma sala, aunque la luz brille por su ausencia, los gritos de los niños se intensifican. Puedes llegar a ver débilmente más cadáveres, esta vez enteramente mutilados o fusionados. Da asco, pero más asco da ese ente que poco a poco se va acercando a ti. Su expresión facial no muestra nada, pero es probable que sepas lo que vaya a pasar. Fin del comunicado. Bueno, hay una segunda parte del lugar, esta parte se llega después de sobrevivir al guardián en el ascensor. En entidades de esta primera parte, se sabe que la única entidad de esta parte es el guardián, específicamente el que tiene forma de oso, se cree que este es el culpable. En puestos de avanzadas o bases. No se sabe si en algún momento hubo alguna base, pero si lo hubo ya no existe. Entradas y salidas. Hasta el momento solamente tiene una entrada y esta es por el remanente de fiesta. Aquí hay una probabilidad de que entres a este nivel si sucumbes al frío y al hambre. Y la única salida es por el ascensor. En la segunda descripción dice lo que hay después del ascensor, que es la segunda parte del Playroms. Estos son pasillos interminables de color verde y azul. Esta parte tiene más apagones, hay escasa luz, este lugar solamente se pone peor con los sonidos de zumbidos y de niños. ¿Recuerdas que te dije que ibas a ocupar otra vez la tarjeta, verdad? Pues esta es una de esas veces, porque encontrarás una puerta que tendrás que pasar la tarjeta 3 veces, y así entrarás a un lugar llamado el laberinto del juego.
Este es el lugar más grande de esta segunda parte, y posiblemente la zona con menos información de todas, ya que esta es una persecución, mientras que las salas presentes sufren anomalías imposibles y aleatorias. Por ejemplo, vas corriendo en un pasillo largo, pero de repente te aparece una pared de la nada y el piso se cae porque sí. A ese tipo de anomalías me refiero y voy a hablarte de algunas de ellas. La más común y sin tanto daño, pero siendo imposible de evitar, son las caídas. Con esto me refiero a que el piso se caerá enviándote al primer piso y con esto estás avanzando en el nivel. Curiosamente, hasta el momento se documenta que hay 30 pisos descubiertos. Otro fenómeno que sucede seguido después del piso 15 es el estrechamiento de paredes. La única forma de escapar de esto es correr a la otra sala, si no vas a quedar hecho puré. Otro fenómeno son los apagones, que suelen suceder con más frecuencia a partir del quinto piso. Cuando se apague la luz debes de estar alerta, ya que, si no, el ente te encontrará. Esto entre otros fenómenos. En entidades hay dos entidades documentadas, una que ya fue dicha en la primera descripción, pero hay otra documentada que lo apodaron el Partiknower. Esta tortura a todas sus víctimas, y tiene la habilidad de transformarse en cualquier guardián, por lo que es todo un reto salir de esta parte. Bueno, la salida, pues te voy a leer este documento que dejó alguien. Ojalá hubiéramos creado esto. Quiero decir, sí, a dónde lleva esta parte del nivel lo hemos creado nosotros, pero los playrooms como tal existen desde hace tiempo. Demasiado tiempo. ¿Sabes que al ente de este nivel se le llame Partiknower? No es, como dicen, por unas pintadas, sino porque es el último de ellos. Y se ha vuelto tan macabro con el tiempo. Dios, ojalá no hubiera descubierto este lugar. Al menos Sarah y Zero salieron con vida de allí, porque por ese ente terminaban como todos los niños e inocentes que ha torturado. No es un ente con el que no se pueda tratar, pero da miedo. Y eso refleja la última sala, en un piso muy, muy bajo. La sala del nunca jamás. Solo te daré un consejo para sobrevivir. Corre. Corre hasta que llegues al interior del edificio. Esa es la salida hacia la segunda zona del nivel, algo que ya hemos hecho nosotros. Porque como no seas veloz, él te estará acechando desde las sombras, esperando a que caigas. Bueno, el documento nos dice que al encontrar la sala de nunca jamás debemos de correr al edificio lo más rápido posible, ya que nos estará persiguiendo la identidad, esta siendo la única salida, y también nos cuenta el origen de dicha identidad, que realmente el uno de los últimos Partygoers del nivel fan original. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Pronto subiré la segunda parte. Hasta pronto.